En esta mañana queremos hablar el tema las metas. Y quisiera leer el libro de Génesis, capítulo 26, verso 18. Y nos dice la Biblia: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham su padre, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Vemos que Isaac y sus siervos fueron a abrir un pozo en Gerar, la tierra donde Dios le había dicho que habitara, en la cual él habitó, dirigido por el Señor. Cuando Isaac va con sus siervos a abrir este pozo, al cual llamaron Esek, dice que vinieron los filisteos a reclamar ese pozo como propiedad de ellos. La palabra Esek significa riña, violencia, altercado o contienda. Lo importante ante esta situación, al igual que la situación en la cual se encontraba Isaac en este momento, cuando él va a abrir el pozo y que vienen los filisteos a contender, a pelear con él, porque querían adueñarse de este pozo el cual él había abierto. Es la reacción que ellos iban a tener en ese momento, si era una reacción buena o una reacción mala. Sin embargo, dice que Isaac dice que decide no contender con los filisteos. Él había podido haber dicho a sus siervos: vamos a quemar la ciudad de los filisteos, tomemos venganza. Pero la Biblia nos enseña que Isaac se fue de ahí a abrir otro pozo. Y queremos en esta mañana hablar acerca de 3 estrategias. Estrategia número 1, la cual estamos hablando en esta hora, es: no debemos ignorar la oposición. Cuando queremos cumplir nuestras metas, cuando queremos lograr nuestros objetivos, va a haber oposición para poder lograr aquellas cosas las cuales queremos. Quizás al igual que en esta historia, que se levantaron los filisteos cuando Isaac se propone abrir los pozos que antes habían sido cerrados por los filisteos, los pozos que Abraham, padre de Isaac, había abierto. Creo que Isaac no solamente quiso evitar el derramar sangre cuando estos filisteos vienen a él, sino que además él estaba seguro del respaldo de Dios con él, que el Señor le daría un pozo mejor y más grande. Es importante saber que cuando hay puertas que se cierran en nuestras vidas, es porque Dios tiene otras puertas mejores. Isaac no se aferró a este pozo, sino que él sabía, él tenía dentro de él esa seguridad que había algo mejor para él. Y Isaac estaba obedeciendo al retirarse de ese pozo, sabía que Dios estaba con él. Y eso es lo más importante en esta estrategia número 1. Debemos de no ignorar la oposición y debemos de saber que es Dios quien nos guía. Esa es la estrategia importante para triunfar. Que si una puerta se cierra es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Estrategia número 2: proteger nuestro corazón del resentimiento. Isaac con sus siervos van de nuevo a abrir otro pozo. Dice la Biblia aquí en el verso 21: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. La palabra Sitna significa enemistad, odio, acusación o raíz de amargura. Vemos que cuando Isaac se levanta y va a abrir otro pozo, después de abrirlo, dice que aparecen
de nuevo los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de ellos. Como habrá enemigos cuando tú te propongas a lograr quizás cosas que son difíciles de alcanzar. Habrá gente que tendrá envidia, habrá gente que quizás no puedan lograr lo que tú puedas lograr. Pero tú lo haces sabiendo y teniendo la convicción que es Dios quien te da la habilidad para hacerlo. No que es por tus propias fuerzas ni por tus méritos, como hay personas que piensan que es por su fuerza, por su mérito, que logran alcanzar grandes cosas en la vida, sino que es a través de la habilidad que Dios nos da. Y dice que los filisteos se acercaron y altercaron nuevamente. Pero dice, aquí nos habla, aquel lugar le llamó Isaac Sitna, que significa odio, enemistad, acusación o raíz de amargura. Esto es un sentimiento de resentimiento en el corazón que lleva a la persona a perseguir, a calumniar al otro, procura despojarlo o dañarlo de aquello que el otro construye. Muy importante esto. La Biblia nos habla que debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. La ofensa, la decepción, traición o calumnia debemos de perdonarla. Isaac no dejó que el odio y la envidia de los filisteos tocaran su corazón. Él no permitió que la raíz de amargura encontrara un terreno fértil en su corazón. Jesús nos enseñó que debemos de bendecir a aquel que nos maldice. No debemos de pagar mal por mal, sino debemos de hacer la diferencia, bendecir a aquellos que nos maldicen. Y vamos al punto número 3. Dios es fiel y bendice las actitudes correctas. Verso 22 del libro de Génesis. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Tal vez tú y yo veamos a otros engañar, hacer lo malo, lo incorrecto, y lo vemos avanzar, pero eso es muchas veces fugaz, pues Dios bendice la actitud correcta y debemos saber que no es con nuestra habilidad o inteligencia. Debemos de estar claros que es la habilidad que Dios nos da para poder lograr alcanzar nuestras metas. Vemos que en este versículo comienza y se apartó de ahí. Vemos que Isaac se alejó de lo malo y de aquellos que no hacían lo correcto. Un ejemplo que debemos a seguir. Ellos se fueron y cavaron un nuevo pozo, y ahí Dios los bendijo. E Isaac llamó aquel pozo Rehobot, que significa espacios anchos, lugares espaciosos. Nos habla de una tierra más grande y mejor que las anteriores. Es la recompensa de Dios a la perseverancia, a la fiel perseverancia. Isaac no renunció ni se quejó, no abandonó por todo sus metas. Y Dios lo bendijo y le dijo, y dijo Isaac, ahora nos ha prosperado el Señor, y fructificaremos en la tierra. Y ellos habían pasado por tiempos de trabajo, esfuerzo, perseverancia, oposición, decepción, pero ahora venía la bendición de Dios a sus vidas y el Señor les daba algo mejor. Así es nuestro Dios, poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos. Vemos que la perseverancia de Isaac,
al no aferrarse al primer pozo, el cual era Esek, ni aferrarse al segundo pozo, el cual era Sidna, en el cual cuando él abre estos dos pozos, los filisteos vienen a pelear contra él. Pero él no luchó, él no tomó venganza, él no dejó que nada dañara su corazón, no almacenó resentimiento, no almacenó odio en su corazón ni raíz de amargura. Él no dejó que nada de esto hiciera un terreno fértil en su corazón, sino que él sabía que había algo mejor. Y cuando él llega y abre este pozo, este pozo se llamaba Rehobot. Ahí fue cuando Dios bendice a Isaac. Dios bendice nuestra perseverancia. Yo quisiera en esta hora leer una anécdota. Grandes metas. Nos habla esta anécdota acerca de un maestro que quería enseñarles una lección a sus alumnos. Él les dio la oportunidad de escoger entre 3 tipos de exámenes. Uno de los exámenes contenía 50 preguntas, el otro 40 preguntas y el último 30. A los que escogieron el de 30 preguntas les puso un 60%, sin importar que hubieran contestado todas las preguntas bien. A los estudiantes que escogieron el de 40 preguntas les puso un 80%, aun cuando estos estudiantes hubieran respondido más de la mitad de las preguntas que estuvieran incorrectas. Y a los estudiantes que escogieron el examen de 50 preguntas les puso un 100%, no importando que estos estudiantes se hubieran equivocado en todas las preguntas. Los estudiantes no entendían. El maestro respondió: queridos alumnos, no estaba examinando su conocimiento, pero sí su determinación de apuntarle a lo alto. Le apunto a lo alto, sabiendo que así estaré más cerca de mis sueños, que si me conformo con pequeños objetivos. Le apunto a lo alto, sabiendo que Dios me ha capacitado para florecer donde estoy ahora. Si busco dar mi mayor esfuerzo, le apunto a lo alto, con fe en que Dios terminará la obra que comenzó en mí, si prosigo adelante con determinación y no me doy por vencido. Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Qué importante es poder saber que Dios nos ha capacitado para florecer donde estamos y que Él nos ha dado la habilidad para alcanzar nuestras metas. Dice la Biblia: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que debemos en la vida, para poder alcanzar nuestras metas, punto número 1, no debemos ignorar la oposición. Va a haber oposición cuando tú y yo queramos alcanzar nuestras metas, lograr aquello no alcanzado, lograr ir más allá de nuestras habilidades, tener el coraje, tener la fe, la confianza de que sí podemos lograrlo en el Señor. Punto 2. Debemos de proteger nuestro corazón del resentimiento, aun cuando haya oposición de parte de la gente. Quizás haya oposición de parte de compañeros del trabajo, quizás haya oposición en tu compañía, porque tú eres una persona determinada. No debemos de guardar resentimiento, no debemos de guardar odio en nuestro corazón. Debemos de ser como Isaac. Él no permitió que nada malo encontrara un terreno fértil en su corazón. Y el punto 3, Dios es fiel y bendice las actitudes correctas. Cuando tú y yo actuemos correctamente,
porque para alcanzar nuestras metas no hay que actuar incorrectamente, sino debemos de ser justos y actuar correctamente. Y Dios bendecirá tu esfuerzo, Dios bendecirá tu determinación, Dios bendecirá tus actitudes. En esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.